Pero bueno, estamos gracias al Señor delante de su palabra y gracias al Señor que podemos seguir estando delante de su palabra. Después de esto tenemos las preguntas y respuestas. Así que vamos a tratar de ser breves, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tratar de poder estar dando el tema que me corresponde con claridad, con sencillez, y que yo espero que todo esto que han estado escuchando desde ayer, la introducción de Germán, poniendo una base a lo que hoy también estuvo compartiendo Diego, los hermanos también que le precedieron. Creo que con esto podamos también hacer como un paquete, ponerlo adentro y ver cómo ahora nosotros empezamos a vivir esto. Y faltan 2 mensajes más, 2 charlas más el día de mañana. Pero nosotros tenemos que saber que somos llamados a ser santos, como dice ahí. No a parecer, a ser santos, sino a ser santos. Entonces que podamos poner en práctica estas cosas. Y no solamente eso, sino también tenemos que ponerlo en práctica en nuestros hogares, mostrarles a cada una de nuestras esposas cómo es un hombre santo, a nuestros hijos cómo es un padre que vive en santidad, a la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, y esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros hoy, porque nadie puede salir de este lugar diciendo que no le fue dicho. Entonces, estar en este lugar es doblemente peligroso, porque ahora estamos sabiendo verdades que tal vez no las teníamos tan en cuenta, pero ahora sí, somos responsables. Y como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y a nosotros ahora estamos sabiendo muchas cosas y podemos entrar ahí. Así que espero que con la gracia del Señor podamos poner en práctica estas cosas. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. El mensaje del discurso de Pablo, de despedida. Pablo está con los ancianos de Éfeso, los mandó a llamar, tiene algo para decirles. Él empieza hablándoles, diciéndoles cómo él había sido entre ellos, cómo se había conducido, cómo había enseñado de casa en casa, cómo había predicado. Versículo 24, él ahí expone y dice la razón de su ministerio: porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso encierra la vida de Pablo, eso encierra el trabajo de Pablo. Pero él está hablando a estos ancianos de Éfeso, que ya tienen una iglesia, ya están predicando, ya están enseñando, pero le dice en una parte de sus discursos, estas solemnes palabras que están en el versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Oremos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y gracias por todos estos días que podemos estar frente a ella. Somos tan privilegiados de poder disponer este tiempo para poder ser animados, fortalecidos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, Señor, una vez más. Clamamos como los del camino de Maús, Señor, que al abrir las Escrituras, ahora, a lo largo de este día, lo que ha pasado, lo que va a seguir pasando, nuestro corazón arda, Señor, y que nosotros podamos ser edificados por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por utilizar vasos débiles. Señor, no hay nada bueno en nosotros, Señor. Todo lo que hay es tu gracia y tu misericordia y tu gran amor con que nos has amado, Señor. Y gracias por utilizarnos, Señor, a cada uno de estos hombres, siervos tuyos que han proclamado tu palabra, nos han alentado, animado. Gracias, Padre, porque es tu gracia, Señor, en ellos. Gracias, Señor, porque vemos tu obra. Y gracias, Señor, por animarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Muchas veces es difícil estar en un lugar de visita y poder tratar de decir todo lo que uno quiere. Si le preguntaríamos a cada uno de los que han pasado si les quedó cosas para decir, van a decir, sí, me quedó esto para decir. Me hubiese gustado explayarme en esto, pero no hay tiempo, no hay tiempo. Cuando uno está en una iglesia local, ahí tenemos un poco más de tiempo, porque posiblemente hablemos de la santidad, de la santificación, y podamos hacer una serie que dure 2 meses, 3 meses, porque estamos en una iglesia local, pero acá no hay tiempo. Y justamente cuando Pablo está diciendo estas palabras, él no tenía mucho tiempo. Él no estaba, vamos a dar un mensaje de todo lo que le quiero decir en 4, 5, 6 sermones, en 4 semanas, en 2 meses. Hay poco tiempo. Entonces él ahí le empieza a decir cosas que son sumamente importantes. Hechos capítulo 20, a partir del versículo 18, que nosotros lo tenemos ahí por delante, o mejor dicho, del versículo 18 en adelante hasta el 37, 38, tenemos las palabras del apóstol Pablo, en la cual todo pastor, todo obrero y todo cristiano, toda la iglesia del Señor tiene que saber. Y la diferencia que nosotros podemos, y algo bueno que yo estaba sacando una conclusión, ¿no? Es que cuando estamos hablando de un cierto tema, tal vez alguien pasó y dijo algo que tenías ganas de decir, pero que no tenías tiempo para decirlo. No lo pusiste en el bosquejo. Y entonces decís, qué bueno que este hermano lo citó, porque era algo que me hubiese gustado decir. Y a su vez ahora me van a escuchar a mí, y después mañana van a escuchar a los otros 2 hermanos, y ellos van a citar algo que nosotros tal vez no dijimos. Pero hay algo que, como decía Enrique, hay algo que todos vienen citando y que también tengo el deber de citar, que es la suficiencia de la palabra de Dios. Es la suficiencia de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos acá que el apóstol Pablo está reunido con los ancianos y pastores de Éfeso, dándole una variedad de instrucciones, fue un precioso tiempo y un encuentro con ellos sabiendo que no podía decir todo lo que quería decir, pero hay 2 versículos que le dice 2 cosas claves. En primer lugar, Pablo le da una alerta y en segundo lugar les da una encomienda. La alerta, si ustedes miran ahí, está en el versículo 28. Esta es una alerta para todos los siervos del Señor, para todos los cristianos, para todos los que estamos acá, hombres. Esta es una alerta para nosotros. Ten cuidado de vosotros. Tengan cuidado de ustedes mismos. Ten cuidado de vosotros. En su libro El Pastor Reformado, el pastor Richard Baxter, él dice, un consejo que quiero empezar dándote, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, nuestro propio corazón engañoso, que puede ir tras tantas cosas. Lo veíamos recién, Quique explicándonos, dándonos y decir, qué peligroso, qué engañoso que es mi corazón. Y Pablo sabía eso. Hombres, ustedes tienen el deber y la responsabilidad de pastorear iglesia, de guiar a hombres, pero en primer lugar tengan cuidado de ustedes mismos. Y lo otro es una encomienda. Versículo 32, y el texto con el cual comencé. Pablo dice, ahora os encomiendo. ¿Encomiendo a qué? Encomienda a algo. No solamente a ellos, sino a todo el pueblo, a medios de gracia. A medios de gracia. ¿Qué es entonces lo que cada uno de nosotros necesitamos para fortalecer, nutrir la fe en la gracia que Cristo ha obrado para nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque tal vez nosotros estamos pensando y diciendo, bueno, ya Cristo me salvó, ya estuve escuchando que me posicionó, ya está esa santificación que el Señor me la dio, y ahora ¿qué necesito? Ya tengo asegurada la salvación, tengo el ticket y el boleto que va al cielo. ¿Y será tan así? ¿Es de esa manera que tenemos que ver nuestro cristianismo, cómo somos como hombres, cómo vivimos nuestra fe, cómo nosotros proclamamos la palabra del Señor, mostramos a otros cómo tenemos que ser santos? Claro que no, de ninguna manera. Tampoco el Señor dice, yo ya te salvé, ahora arreglátela solo. Yo ya hice la obra en la cruz, ya esa obra, y bastante que hice en la cruz, cargué tus pecados. La imputación, lo que no podías pagar,
Ahora arreglátela solo. Ya tenés que poner tu fe, confiar en mí y ya vas al cielo. ¿Y solamente eso? Claro que no. Nosotros vemos por todos lados que Dios es un Dios de gracia y de gran misericordia. Y que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él es nuestro creador, nuestro formador. Él sabe que necesitamos y sabe que no podemos vivir ni una sola milésima de segundo sin Él y sin su gracia. No podemos estar separados de Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Nada. ¿Saben lo que es no hacer nada? Nada. Sin Él, sin su gracia, hermanos. Creo que yo antes pensaba que sin su gracia no podía hacer nada, pero creo que ahora sin su gracia ni siquiera puedo respirar. Porque es Él, solamente Él. Todo lo que podamos ver en nosotros buenos es Él. Toda la obra que ha sido en nosotros es sobrenatural, de principio a fin. Y necesitamos la gracia del Señor. Pero a su vez, y viendo el libro de Hechos, ¿y por qué tomé de referencia el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 32, cuando Pablo encomienda los medios de gracia a estos ancianos de Éfeso? Porque creo que el libro de Hechos está lleno de los medios de gracia del Señor. Cuando nosotros comenzamos a leer de la iglesia que se va formando, la iglesia que va naciendo progresivamente, vamos viendo cómo el Señor va formando su iglesia, cómo la iglesia va creciendo en medio de dificultades, de problemas. Y lo que vemos ahí es cómo Dios edifica a su pueblo en su gracia. Pero a su vez Dios usa medios para que su pueblo crezca en la gracia del Señor. Dios usa medios para que su pueblo crezca en la gracia del Señor. Pero a su vez, cuando seguimos leyendo Hechos, vemos un tercer elemento. Y vemos ahí que Dios utiliza medios específicos para aumentar y fortalecer la fe de ese pueblo del pacto. Es el pueblo en el cual el Señor va formando desde el Antiguo Testamento. Es un pueblo que sin el Señor no podían hacer nada. Es un pueblo que en el Antiguo Pacto necesitaban al Señor. Cada día necesitaban al Señor. Cuando ellos quitaban su mira del Señor, ellos se perdían. Ellos se iban tras dioses ajenos. Ellos pecaban, hacían inmoralidad. Y tenían que volver otra vez al Señor. Porque el Señor firmó un pacto con ellos. Y como no encontró a ninguno que sea fiel, Él juró por sí mismo que lo iba a sostener. Y ahora ese pueblo está representado entre nosotros acá, en la iglesia del Señor. Y nosotros somos ese pueblo prometido del Señor, ese pueblo santo, esa nación santa. Y cuando nosotros leemos Hechos, creo que Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, nos ilustra un poco esto. Miren, acompáñenme ahí. No sé si será este versículo. Hechos capítulo 2. Versículo 41 y 42. No sé si será el texto clave de todo el libro. Puede llegar a ser. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo que esta iglesia que está naciendo, que está creciendo, la que nosotros vemos acá en Hechos, la que nosotros pertenecemos, tienen que estar dedicadas de continuo a todas estas cosas. Porque es como la iglesia está siendo edificada. No podemos inventar cosas extras. No podemos hacer otras cosas que están fuera de la palabra de Dios. Dios ya dejó medios específicos para que su iglesia crezca y avance, y están en la palabra de Dios. Por eso no seguimos estrategias de hombres, queremos seguir lo que dice la Biblia. Y la Biblia enumera algunos medios o instrumentos particulares a través de los cuales la gracia de Dios se multiplica en la vida del creyente. Recordemos que, como han estado diciendo mis hermanos, los medios no nos justifican más. Los medios de gracia no te van a justificar más.
Por supuesto, no nos va a justificar más, porque nosotros sabemos que la justificación es una declaración única de justicia ante Dios basada solo en los méritos de Cristo. Eso es la justicia de Dios. Si yo me pongo a orar, a leer la palabra, yo no voy a ser más justificado. Ya he sido justificado. Ya eso lo hizo Cristo por los méritos de Cristo. Entonces estos medios son, como dice la palabra, medios a través de los cuales nuestra fe, la gracia de la fe, se fortalece. ¿Ustedes quieren ser y yo quiero ser bendecido espiritualmente? ¿Queremos ser bendecidos? Claro que sí. Claro que sí. Todos dijeron sus cuadros de fútbol, Boca, River. Yo soy muy bendecido, soy hincha del último campeón, Estudiante de La Plata. Tenemos la copa en el club. Pero eso es algo pasajero. Lo que yo quiero ser bendecido es para crecer en la gracia del Señor. Quiero ser bendecido para ser más como Cristo. Esa es mi meta, ser más como Cristo. Que te puedan ver a vos, que te pueda ver tu esposa, que te puedan ver tus hijos y puedan decir, papá, cuando te veo a vos veo a Cristo. Me haces acordar a Cristo. ¿A cuántos no les gustaría que digan eso a sus hijos? Y estamos tan lejos, ¿no? Pero esa es nuestra meta, es nuestro fin. Ahora, si queremos llegar a ser como Cristo, nosotros tenemos que ver los medios en los cuales el Señor nos puso para perseguir. No los voy a analizar. Tienen un libro ahí que les fue regalado con 2 capítulos que hablan de los medios de gracia. Pero solamente quiero enfatizar, y no los voy a analizar uno por uno, sino ver para qué nos sirven esos medios para nuestra santificación. Si hemos sido llamados a ser santos, Dios no nos dejó solos. Si Dios te llamó a ser santo, Dios no te dejó solo. Te dio medios para que crezcas en esa santificación, para que crezcas en su gracia. Y los más conocidos son la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor, el bautismo, cuando damos ese testimonio público de nuestra fe en Cristo, y nos gozamos en aquellos que lo hacen cada vez que la iglesia lo puede celebrar eso. Y es algo instituido por el Señor. Pero cuando hemos visto ahí Hechos capítulo 2, eran lo que ellos hacían continuamente. Y ellos crecían en esa gracia. Y ellos eran edificados. Ahora, si vos y yo sabemos que si hemos sido salvados, no fue por nuestros méritos. Fue por los méritos de Cristo. Si hemos sido salvados, no fue por los méritos nuestros, es por los méritos de Cristo. La Iglesia Católica Romana, ellos creen que podés llegar a ser salvo si haces ciertos méritos. Alcanzar la salvación si haces ciertos méritos. Y supongamos que no alcanzás a hacer todos los méritos necesarios, ya hay otros santos que lo hicieron por vos. Entonces tenés que hacer oraciones a tales santos, plegarias a tales santos, porque ellos han cumplido la parte de méritos que a vos te falta. ¿Y eso está en la Escritura? No, de ninguna manera. Porque nosotros vemos centralmente que somos salvos por los méritos de Cristo. Por gracia, dice Pablo, habéis sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y esto no es una obra de nosotros, no es algo que yo pueda hacer. Es algo que viene del Señor, es un regalo del Señor. Ahora, el mérito de Cristo nos llega por medio de la gracia y nos llega por medio de la fe. Y quiero empezar el primer elemento que les puedo decir hoy en base a esto. Que Dios edifica a su pueblo en la gracia. Es el mismo Dios. El Dios de los cielos, el Dios creador, está comprometido con nosotros para que seamos edificados en la gracia del Señor. No tenemos que tener temor, vamos a ser edificados en la gracia del Señor. Vamos a avanzar en la gracia del Señor. Solamente tenemos que confiar en Él, que Él va a cumplir su palabra. Pero lo que también había estado compartiendo otro hermano, tenemos que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, despojarnos y vestirnos. Tenemos que sacar cosas que no van en nuestra vida y revestirnos de otras que el Señor nos dice. Pero en este primer punto nos puede ayudar un poco
la Confesión de Fe Bautista de Londres, que algunos de ustedes la conocen, y allá atrás la venden, la Confesión de Fe, si la quieren comprar. Bueno, tengo que pasar el chivo. El capítulo 14, el primer párrafo de la Confesión de Fe, dice así: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrado ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. ¿Pensaron alguna vez en la fe como una forma de gracia? Como dice acá la confesión, que la fe es una forma de gracia. La fe es un regalo de gracia que se le da a los creyentes por parte de Dios. Nosotros no creamos la fe. ¿Alguno puede crear fe? ¿Puede estar generando fe en sí mismo? No da porque te falta fe. ¿Quién puede crear fe? No podemos crear fe. Dios es el que concede la fe. No solamente Dios es el que concede la fe en cada uno de los hijos suyos, sino que Él se comprometió a fortalecerla. No solamente la fe no fue dada por Dios, sino que Él se comprometió en fortalecer tu fe. Y esto es maravilloso. Pero no es que, no tenemos que hacer nada. Claro que sí. Yo tengo que ver cómo puedo estar creciendo en este medio de gracia, porque el Señor nos ha dado estos medios, y tengo que ver cómo es fortalecida mi fe. Como decía el hermano Enrique, de nada me sirve tener una Biblia debajo de la almohada. Estoy fortaleciendo mi fe y quiero que eso se traspase a mi oído como un Bluetooth. No. Quiero orar más. Y bueno, ¿y qué hago? Y no sé. Cierro los ojos y medito. Y pongo mi mente en blanco. Eso no es oración. Lo que nosotros tenemos que ver, que el Señor, Él concede la fe salvadora a todos los que son redimidos. Y esa gracia por medio de la fe resulta en la salvación de sus almas. ¿Y esto es por medio de qué? Por medio del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que la gente va a creer? Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, es a través del ministerio de la palabra que la fe es obrada o dada a luz en el creyente. Por eso no podemos estar desconectados de la palabra. No podemos. Es como si nos desconectarían vivimos con algo artificial que nos da aire continuamente y nos desconectan, nos apagan. No podemos vivir desconectados de la palabra de Dios, porque es la misma palabra de Dios en la cual nosotros vemos que es a través del ministerio de la palabra que la fe es obrada o dada a luz en el creyente. El cristiano que saca la Biblia de sus vidas empieza a morirse. Empieza en un proceso de inanición donde su cuerpo se empieza espiritual a consumir a sí mismo hasta que muere. Porque la fe nuestra es aumentada por medio de la palabra. No por medio de declaraciones positivas. No por medio de lo que yo pueda proclamar o decir. No. Es por medio de lo que Dios dijo que va a bendecir, su propia palabra. Y es su palabra que tenemos que estar atentos. Pero no solo la fe salvadora es una gracia de Dios, como señala la confesión, sino que Dios también la fortalece, por medio de la cual también y por la administración del bautismo y la cena del Señor,
la oración y otros medios designados por Dios, esta fe es aumentada y fortalecida. Entonces el Señor nos ha dado medios, nos ha dado recursos para que crezcamos en nuestra santificación, para que avancemos en nuestra fe. Ahora, lo que yo tengo que ver y no pasar de largo es otro segundo elemento, que el Señor utiliza medios tanto para traer la fe como para fortalecerla y nutrirla. El Señor utiliza medios de gracia para traernos a la fe, para traer esa fe, como para fortalecerla y nutrirla. Y ahora sí, voy a estar en el versículo 32, aunque sea unos minutos ahí, del capítulo 20. Noten que dice ahí el apóstol Pablo: ahora os encomiendo a Dios. ¿Qué es encomiendo? ¿Qué es una encomienda? Algo que se envía, viene de un lado a otro, llega a tu casa, te la dejaron ahí al lado. Es algo que se te trae. Y acá cuando Pablo dice, por lo menos en este versículo 32, hay 4 verbos. Hay uno principal y hay otros 3 que se sujetan a ese. Pero ahora está acá diciendo lo primero, encomiendo, poner cerca, encomendar. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que trae la encomienda? Hay que abrirla. Hay que abrirla. Desempaquetemos la encomienda. ¿Y qué dice? A Dios y a la palabra de su gracia. Pablo les está diciendo a los ancianos de Éfeso, primer lugar, tengan cuidado de ustedes mismos. Segundo, no se olviden que lo que ustedes tienen que tener presente es la palabra del Señor. Yo los encomiendo a esto, no les puede faltar. Y ustedes van a tener que encomendar a toda la iglesia a esta encomienda. Lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque noten que va seguida ahí de 3 verbos más. Es algo que Dios encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y dice que tiene, o que es poderosa, dice la Biblia de las Américas, para edificarnos, que es poderosa, para edificarnos y daros la herencia entre todos los santificados. Noten que lo que dice ahí es, tiene, o sea, la palabra de Dios tiene el poder en sí misma, contiene el poder, es poderosa, es algo que lo vas a leer y es efectivo, es algo que te va a servir, es algo que lo necesitas. No te voy a encomendar otra cosa, no te voy a encomendar a filosofías de vieja o vanas sutilezas carnales. No, te voy a encomendar, los voy a encomendar a la palabra de Dios, porque es la única que tiene. Nos describe el poder de la palabra de su gracia. Y describe, noten que después los otros 2 verbos describen ahí lo que la palabra de su gracia puede hacer. Sobre edificaros y daros. Miren todo lo que tiene la palabra de Dios. Algunas religiones ponen en énfasis que lo principal que necesitan sus seguidores es la religión o la iglesia, podríamos decir. Y después lo que viene abajo. Volviendo otra vez a la iglesia de Roma, la iglesia de Roma dice, lo que tiene más poder y autoridad es la Santa Iglesia Católica. La palabra está subordinada abajo hacia eso. Sin embargo, los reformadores dijeron, no, la palabra de Dios está encima de todo eso, encima de la iglesia, encima de los cristianos, porque es la única que tiene poder para edificar su iglesia. Y tenemos que partir de esa base. El medio de gracia más efectivo que necesitamos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque tiene ese poder para sobreedificaros y daros. Y cuando Pablo está hablando con estos ancianos, en sus últimas palabras les encomienda a estas 2 cosas. A Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué está pasando acá? Pablo está confiando en que ellos van a hacer exactamente lo que él les está recomendando o encomendando. Les van a hacer recordar quién es Dios y que no pueden estar despegados de su palabra.
tienen que darle la palabra del Señor. Como hoy nos hacía recordar el hermano, cuando el pueblo de Dios clamaba, traed el libro, necesitamos el libro para ser edificados personalmente y como iglesia necesitamos la palabra del Señor. No la podemos sacar, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Por eso Pablo está confiado en que se van a entregar a Dios y a su palabra. Y las Escrituras son la narrativa de cómo Dios se revela a la humanidad. Y ahí cuando nos dice el texto la razón para ser edificados, dice que es poderosa para edificaros y darlos herencia entre los santificados. Miren lo que Pablo escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Acompáñenme ahí, a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gran gratitud, o rebosando de gratitud. Noten que lo que Pablo está diciendo es que la palabra del Señor, inclusive lo que ellos recibieron de Cristo, lo que ellos recibieron del Señor, ellos tienen que andar en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos en cuenta la palabra de Dios? ¿Dónde conocemos quién es Dios? En su palabra. ¿Dónde conocemos a Cristo? En su palabra. ¿Dónde conocemos quiénes somos nosotros? En su palabra. ¿Cuán perversos somos? En su palabra. Todo está ahí. Y necesitamos la palabra del Señor también para andar como debemos andar. Por eso la necesitamos personalmente y es un medio de gracia que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser edificados. Pero noten ahí que el Dios que nos salva también es el Dios que nos edifica en Él. No solamente Dios te salvó, no solamente fue algo que pasó una vez en tu vida, en la historia de tu vida, sino que cuando Dios te salvó, te trajo hacia Él y Él se comprometió con tu vida. Y Él no te deja solo. Y Él prometió que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y vas a ser edificado por medio de su palabra. Y vas a ser edificado por los medios que Él ha dado. Pero ahora, nosotros, ¿cómo somos? Como nos decía nuestro hermano, el corazón del hombre se desvía, se va. No queremos leer la palabra, no queremos orar, no queremos pasar tiempo en comunión con la iglesia, escuchando la palabra del Señor. Lo necesitamos, porque son los medios en los cuales el Señor prometió que nos va a edificar. No pensemos que sin abrir la Biblia vamos a ser edificados. Dios no va a bendecir eso. No pensemos que si nunca orás vas a ser edificado. Dios no prometió bendecir eso. Dios prometió bendecir que nosotros seamos fieles a lo que Él dice en su palabra, que estemos dedicados a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con los santos y vivir una vida transformada. Vivir una vida transformada. Ahora Pablo le dice, no solo les encomienda los medios que Dios utiliza para edificarlos en su fe, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Sabemos que Dios edifica a su pueblo. Sin embargo, en este texto es casi como si la palabra de su gracia fuera incluida como si tuviera poder para hacer algo. Claro que sí. La palabra del Señor, la palabra de su gracia tiene poder para hacer algo. Si nosotros estamos pensando que vamos a encontrar en la Escritura la palabra medios de gracia, no está. No está. Pero sin embargo, implícitamente, Dios nos pone estos medios adelante nuestro, para que veamos que son los que nos van a ayudar, trasladar, conducir a esa santificación. Son esos medios.
La palabra es capaz de edificarte. Dios no solo edifica a su pueblo en la gracia, sino que también utiliza medios para hacer esta obra. Ahora, ¿qué necesidad había de Pablo para encomendar a estos hombres, a Dios y a estos medios de gracia? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué Pablo lo encomienda a esos hombres, a la iglesia, a Dios y a esos medios particulares? ¿No es Dios suficientemente bueno? ¿No es Dios suficientemente poderoso? ¿No lo ha sido ya al salvarlos? ¿Al rescatarlos? O también podría ser que acá, como en otras partes de la Escritura, Pablo está diciendo que Dios va a utilizar medios particulares y ordinarios para llevar a cabo su obra. Entonces, si es así, tenemos que prestar atención a esos medios. Si Dios va a llevar adelante su obra en tu vida y en mi vida, Dios nos encomienda a esos medios que nos van a ayudar en nuestra santificación personal. Y tenemos que prestar atención. No tenemos que ser holgazanes. Somos hombres. Nosotros somos los primeros que tendríamos que abrir las Biblias en nuestras casas. Somos los primeros que tendríamos que leer la Biblia con nuestra esposa. Somos los primeros que tendríamos que estar orando, los primeros en levantarnos a la mañana y acostarnos a la noche, abriendo la palabra y cerrando la palabra y orando. Para eso somos hombres. ¿Te cuesta? Claro que cuesta. ¿Estás cansado? Claro que sí. ¿Hay quejas de la familia? Claro que sí. Pero somos hombres. Somos hombres. Y lo que más yo tengo temor, no solamente por nosotros, sino también por los que vienen detrás de nosotros. La llamada generación de cristal, tal vez nuestros hijos, que no se los puede tocar porque son tan frágiles. Ay, no le digas que lea tanto la Biblia. ¿Cómo lo vas a poner a orar con nosotros, que oramos 10 minutos? No, hijo, anda, 5 segundos. Y ahí ya está, suficiente. Mamá, papá te da el ok. Necesitamos enseñarles qué es un hombre. Acá hay hombres casados, hay hombres con hijos, pero hay hombres solteros también. Hay hombres solteros. Si vas a buscar una esposa, yo espero que tu esposa tenga un hombre. Y no estoy hablando del macho. Yo acá soy macho, golpeo. No, estoy hablando de hombres con resolución, que le hagan frente a los problemas, que busquen a Dios con intensidad, que sean pastores de sus casas y que vayan a la iglesia y que le enseñen a los hermanos cómo es que debe vivir un hombre de Dios. Dios usa medios, podríamos decir el cuarto elemento que hay acá, en el versículo 32, que Dios usa medios para hacer crecer a su pueblo en la gracia. Porque hay una cláusula interesante acá. Dice, es poderosa para edificaros. Cuando usamos la frase medios de gracia, tal vez podemos pensar que como estamos usando la palabra gracia, se refiere a estos medios o cosas como la palabra predicada, la mesa del Señor, la oración. Y pensamos que eso nos puede salvar. No nos salva. Los medios no nos salvan. Esos medios no nos salvan. Porque no es que tienen poder en sí mismos. Más bien lo que queremos decir con esta frase es que Dios utiliza estos mismos medios como un mecanismo para dar a luz y fortalecer la fe del creyente. Cuando nosotros utilizamos los medios de gracia, lo que estamos haciendo es ver que ese mecanismo es lo que va a dar en mí la luz y la fortaleza para seguir avanzando en el conocimiento del Señor, en la gracia del Señor y en la santificación, que es progresiva. Ya Dios se comprometió con eso. Ya Dios nos ve la obra consumada, la obra terminada. Pero nos está diciendo la palabra del Señor que nosotros tenemos que prestar atención a esto. Y es el Espíritu quien debe obrar
para llamar eficazmente al creyente a través de la predicación. Y es el Espíritu quien debe obrar en los medios de la predicación, los sacramentos, la oración, el bautismo, para que sean eficaces. Si yo tengo la palabra del Señor abierta en el centro de la mesa todos los días, no quiere decir nada. Que yo me compre una mantita para arrodillarme y orar al lado de la cama y nunca ore, no quiere decir nada. Que yo asista a la iglesia y solamente por asistir, no quiere decir nada. Que yo tome la cena del Señor sin saber lo que estoy haciendo, eso es peligroso. Sin embargo, y presten atención acá, se nos dice en las Escrituras que Dios obra su gracia en medio de su pueblo a través de estos medios de gracia ordinarios. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Acompáñenme ahí. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegué a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir Pedro con esta frase? Si yo pongo la palabra multiplicación, ¿qué es la multiplicación? Algo que aumenta, ¿no? Es algo que va a aumentar. Esto es exactamente lo que quiere decir. Que su gracia y su paz os sea multiplicada. Y si esto es correcto, ¿qué es lo que aumenta? Lo que está aumentando, o lo que aumenta, según este texto, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quiero ser más santo? Necesito la palabra del Señor. Necesito sus medios de gracia. Necesito prestar atención a todo lo que Dios me dice, que voy a ser edificado. Y cuando nosotros vemos acá que la gracia sea multiplicada, y acá podríamos decir a una persona, cuando Pedro dice gracia sea multiplicada, no está diciendo que una persona se deba convertir una y otra vez convertirse, una y otra vez, no. Más bien está deseando que el cristiano, por la fe, llegue a comprender cada vez más esta gracia y que reciba el alimento espiritual necesario. Ese es el propósito de Dios. Somos encomendados a los medios de gracia, no porque alguien te lo está diciendo y lo tenés que hacer por hacerlo, para marcar algo, sino que estos medios te van a ayudar a crecer en la gracia del Señor, va a ser multiplicado, pero a su vez lo que está diciendo es que cada vez más vas a recibir ese alimento espiritual. Necesitamos ese alimento espiritual. Por eso necesitamos los medios de gracia. A su vez, cuando vemos que somos justificados por la gracia de Dios, santificados por la gracia de Dios y glorificados por la gracia de Dios, y cuando nosotros estemos delante del Cordero en los nuevos cielos y en la nueva tierra y cantaremos aleluya al Cordero, el Cordero es digno, allí vamos a estar no porque hemos cumplido estos medios de gracia, sino que vamos a estar en ese lugar porque hay alguien que tomó
cada centímetro de mi culpa y la pagó. Por eso, acá no es lloro 4 horas, 5 horas. Me leo la Biblia un montón. Y está bien, y es bueno. Pero lo tengo que hacer porque Dios me dice que estoy creciendo en su gracia y avanzando. Y lo necesito. Lo necesito para cosas tan sencillas como no ser tentado, no caer en pecado. Cuando hay una persona que está en una situación difícil, una de las cosas, el primer síntoma es que dejó de leer la palabra de Dios. No solamente eso, deja de orar al Señor. Y después de eso, deja de asistir a la iglesia. Y después de eso no quiere participar en la comunión de los hermanos, en la cena del Señor, donde recordamos la obra de Cristo entre los hermanos, esa obra de gracia. Y después de eso, el diablo te comió. Ya está. Ya está. Ya firmemos el acta de defunción. Por eso necesitamos esto. No podemos alejarnos. Y tenemos que animarnos y alentarnos unos a otros. Y creo que estamos acá para ser animados y alentados, para que no descuidemos estas cosas. Para que no las descuidemos. Queremos ser mejores, pero no podemos hacerlo solos. Somos pecadores, perversos. Y en el momento en que una persona pone su fe en Cristo, es cambiada para siempre, redimida por la sangre de Cristo. Pero Dios no la deja ahí. La fortalece y la alimenta y la cuida por medio de su palabra. Por medio de su palabra. En la fe y su palabra. Dios no nos ha dejado que nos edifiquemos a nosotros mismos, sino que nos ha dado esos medios para que lo podamos hacer. Y esto no son las únicas cosas que muchos reemplazan la iglesia del Señor por un culto online. Ya hay cultos online. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de sacar de la comunión, de que necesito al hermano para ver? Algunos van a mirar estas charlas, las van a recibir, pero no están acá. Y no pueden decir, qué buena comunión que tuvimos. ¿Cómo pude orar con este hermano que estaba pasando un problema? ¿Cómo le pude contar a este pastor que estoy luchando con esto? No puede hacerlo. Nada reemplaza la comunión de la iglesia. Nada. Nada. La vez pasada me encontré con un hombre y le pregunté si estaba yendo a una iglesia. Sí, voy a una iglesia. La iglesia ya se llama así, la iglesia online. ¿Y dónde está? En Buenos Aires. Si el pastor no lo conoce, no conoce a los hermanos. No podemos ser alimentados de eso. Estudiamos en seminarios bíblicos buenos y tenemos profesores que nos enseñan online. Ellos no son nuestros pastores. Ellos no nos pueden pastorear. Eso no reemplaza a la iglesia. Necesitamos la palabra de Dios predicada cada día del Señor y poner nuestros oídos a la palabra del Señor y orar con los hermanos y participar de la cena del Señor con los hermanos. Porque la cena del Señor me recuerda que Cristo me ha salvado. Me recuerda que hay alguien que pagó el precio de mis pecados. Y cuando miro al lado mío y hay otro hermano parado y me gozo porque hay otro hermano que el Señor ha salvado. Y no lo reemplaza algo online eso. Imposible. Y oramos con el hermano y lloro con el hermano y damos gracias al Señor porque hemos sido salvados. Cuando decimos medios de gracia, quiero concluir con esto. Cuando decimos medios de gracia, no estamos hablando de cosas que salvan por sí mismas. Más bien nos referimos a las formas particulares en que Dios usa estas cosas para aumentar su obra de gracia en aquellos que Él ya ha salvado. En aquellos que Él ya ha salvado. Si estás acá y el Señor te salvó, estos medios de gracia te van a ayudar a crecer. Ahora, si el Señor no te ha salvado, busca al Señor para que te salve. Vas a querer leer la Biblia muchas veces, orar muchas veces, pero no está el Espíritu Santo dentro tuyo. Vas a ser solo un legalista.
Sin embargo, aquel que el Señor ha salvado, lo hace porque hay un gran privilegio en hacer estas cosas. No lo hago porque mi pastor me dice que tengo que leer la Biblia y me tiene que recordar. El día que el pastor no ponga el cartelito, lea la Biblia, zafé, listo, no la leo. No, la haces porque amás a Dios con todo tu corazón, querés amarlo. Y orás porque amás a Dios con todo tu corazón. Y querés estar con la iglesia del Señor porque es el mejor lugar de esta tierra para estar, porque es un adelanto del reino de los cielos. Y eso porque yo he sido salvado y hay una gracia mucho más grande que cubrió mi pecado. Y el Cordero es digno de toda gloria y adoración. Por eso hago esto. Por eso hago esto. Y quiera el Señor que entre todos ustedes, algunos de ustedes, puedan dedicar su vida a Cristo a servirle. A ir y predicar a otros lados. Ser pastores en una iglesia. Ser misioneros. Dar su vida por Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él es digno. Él es digno. El Cordero es digno de cada tiempo nuestro. Los medios son aquellos que el Espíritu usa cuando obra. Dios utiliza estos medios para fortalecer la fe, la palabra, el bautismo, la cena del Señor, la oración. Dejaría de darles una definición corta. No la saqué yo, la saqué de un autor que se llama Ryan Davison. Y dice él, cito, los medios de gracia son los instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de los elegidos, dado que Él está presente en ellos. Fin de la cita. Por eso decimos que son medios ordinarios. Por eso decimos que son medios de gracia ordinarios. Son las cosas que las Escrituras han dicho que son instituidas por Cristo, a través de las cuales podemos esperar bendición, convirtiéndolas así en un medio de gracia. Y recordemos también que estos medios no nos justifican más, ya que la justificación es una declaración única de la justicia de Dios basada solo en los méritos de Cristo. No te va a justificar más esto, no lo va a hacer. Lo que hacen estos medios es a través de los cuales nuestra fe, la gracia de la fe, se fortalecen. Y es algo que nosotros no podemos descuidar, no podemos descuidar. No podemos descuidar estos medios, hermanos. No podemos descuidar la lectura de la palabra. No podemos descuidar la oración. No podemos descuidar cada día que la iglesia se reúne para la cena del Señor. No solamente el día del Señor es el más importante, ese momento es el más importante. Porque estamos recordando lo que Cristo hizo. Sacar eso y tenerlo como algo más. Hoy no participo el mes que viene en la cena del Señor. Nos tendría que traer una gran pena de no hacerlo. Porque es el Señor que nos salvó. ¿No se merece el Señor que nosotros dejemos todo? Si Él dejó el cielo, si Él dejó esa comodidad para venir acá entre nosotros y habitar entre nosotros, y nosotros no queremos dejar nuestras comodidades, deberíamos ver estos medios como bendiciones necesarias otorgadas al cristiano. Por eso es importante que semana tras semana expongas tu oído a la predicación de la palabra de Dios. Hagan todo el esfuerzo posible, hermanos. Los que tienen iglesias con pastores que abren la palabra de Dios, expónganse semana tras semana a la palabra de Dios. Y el momento que no lo puedan hacer, lamentense toda esa semana. Prométanse que no lo van a volver a hacer porque es necesario. No solo de pan vivirá el hombre. Y veo que nosotros estamos no solo de pan, ¿no? Acá hay algún cordero de más, algún lechón, algo. Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos la palabra de Dios. Y creo, mis hermanos, y qué maravillosa noticia saber que Jesús no nos ha dejado a su iglesia sin su presencia. Y son estos medios los que nos van a ayudar
a esta santificación progresiva. Esta santificación progresiva, el Señor nos ha dejado estos medios para que crezcamos en su gracia. Por favor, mis hermanos, no los descuidemos. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos estar en este lugar y te damos tantas gracias por abrir tu palabra, Señor. Muchos de estos hombres han pedido días de trabajo, han gastado sus recursos, han cubierto jornadas laborales de otros para poder estar acá, Señor, y han hecho un gran esfuerzo. Te doy gracias, Señor, por esos hermanos que me animan personalmente, Señor, al buscarte a ti. Y Señor, no estamos acá solamente para pasar un lindo fin de semana en un lugar precioso. Estamos para ser expuestos a tu palabra y que ésta nos transforme, nos cambie y que podamos, Señor, ser hombres de resolución. Padre, te pido que nos ayudes en esta labor. Te pido que nos ayudes en esta tarea. Y sabemos que lo haces. Que seamos diligentes en la lectura de tu palabra, que seamos diligentes en la oración, Señor. Ayúdanos a oponernos en las distracciones diarias, que seamos diligentes a la comunión de la iglesia que tanto necesitamos, Señor, la confesión unos de otros. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre, por no dejarnos solos. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu cuidado y por tu gran amor. Sigue guiándonos en lo que queda de esta jornada, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.